Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta sus hogares. Estamos como con un eco. Ya. Nos seguimos con el eco. Uno, dos, tres. Yo creo que es el volumen de la... Bueno. Gracias por permitirnos llegar. ¿Está bien el audio? ¿No tenemos problema? Ok. Le pedimos disculpas, tenemos pequeños problemas técnicos, pero ya están superados. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente a través de este su programa, Jaime Arellano en la Nación. Agradecemos a Radio Darío, que siempre retransmite este programa, igual que a Radio La Costeñísima, tanto su radio como su TV, como en su programa de televisión local. Gracias por nos pueden ver a través de nuestra página de Facebook, Jaime Arellano en la Nación, a través de nuestro canal en YouTube, Jaime Arellano en la Nación, y muy pronto estaremos siendo transmitidos por Ticavisión. También para los nicaragüenses que están en Costa Rica, nos van a poder ver en televisión abierta. Gracias a todos, también a aquellos que nos acompañan en Radio Corporación de las 2:30 a las 3:30 de la tarde,
todos los días. El día de hoy vamos a estar platicando con el exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica y futuro candidato, precandidato a la presidencia de la República, si las condiciones se dan, con el licenciado Juan Sebastián Chamorro. Ayer se oficializó ya la alianza, o se concretizó, se anunció, se oficializó la alianza preelectoral, diría yo, entre la Alianza Cívica y C por L. Anunciaron un acuerdo de 6 puntos, donde supuestamente iban a tratar de que ese sea el bloque de una unidad o una gran unidad que sea incluyente. Vamos a estar hablando alrededor de esto con Juan Sebastián Chamorro, que renunció el día lunes a su puesto como director ejecutivo para dedicarse de lleno a la política y a trabajar en ese gran bloque de gran unidad. Vamos a estar hablando con él alrededor de eso, alrededor de lo que piensa, qué piensa del lanzamiento del día de ayer, qué piensa de la crítica que se han hecho o que han hecho algunos alrededor de ese bloque. Antes de entrar con él, sí quisiera hacer un par de comentarios, porque me estaba acordando del discurso que se tiró Ortega en medio de todas las locuras que dice, y empezó a hablar de que el gobierno de él y que después de que gane y que los proyectos que van a construir. Y entonces me estaba acordando, decía yo, hombre, de algo, pues, de todo lo que se acusa Ortega se le puede decir calumniable, porque todo lo que digamos de él es verídico, ¿verdad? Pero estamos hablando de todos los inventos que ha dicho a través de todos estos años. Y quisiera recordarle con ustedes, primero, el gran canal de Nicaragua, que fue la gran mentira que han hecho y que engañaron y engancharon a muchos, incluyendo gente del sector empresarial que se fueron, inclusive viajaron a China y un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué se iba a hacer? Que iba a sacar a Nicaragua de la pobreza y que iba a generar 100,000 empleos, etcétera. Después, la hidroeléctrica de Tumarín, ¿verdad? Donde la Asamblea aprobó el proyecto hidroeléctrica de Tumarín y dieron una concesión por 30 años, porque ahí iba a producir energía eléctrica para todo Nicaragua, para toda Centroamérica, y una energía barata y que... Después, en el 2016, en la campaña del 2016, lanzó aquel proyecto, porque se acuerdan que en ese tiempo había sequía y que estábamos con el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, y que entonces la producción estaba el sector agropecuario con problemas de lluvia y de agua, y entonces Dios, no se preocupen, dice Ortega, que vamos a iniciar el proyecto de irrigación Cota 100, le puso, y donde iban a financiar y a regalar el sistema de riego que iba a cubrir a más de 600,000 hectáreas, y además admitió que era un proyecto que había desde Somoza y que lo habían desempolvado, y dijo que esto iba a ser parte del plan de gobierno de Ortega del 2017 en adelante. Todavía estamos esperando el sistema de irrigación de Cota. Después, el famoso satélite. Ahora sí la hicimos. Va a haber cable gratis, exceso, las telecomunicaciones, por teléfono van a poder llamar desde San Quintín al otro lado, y vamos a ser los únicos en Centroamérica que vamos a tener un satélite, y ya estamos en negociaciones con China, y vamos a poder venderle servicios de telecomunicaciones a Centroamérica. Bueno, ni quiera Dios. Ya lo hicimos. Y salió con Orlando Castillo y el cipote, ¿cómo se llama? El que canta, Laureano, de Pro Nicaragua, y que ahora sí la sacamos del cuadro. Va, y que era una inversión de 250 millones de dólares, pero que valía la pena. Todavía estamos, solo también ellos que se han vuelto astronautas, de que andan viajando en la luna por todo el tiempo. Después,
la refinería. Bueno, la refinería fue antes. Y vino, bueno, creo que 3 veces vino Chávez a poner piedra cantera. Una par de veces vino, creo que Maduro también vino a poner otra piedra cantera. O esta vez vino a poner las láminas de zinc a la piedra cantera. Ahí estamos esperando la refinería. Después, ¿verdad? Que aquí en Managua había demasiado tráfico y que era, qué barbaridad, que era inimaginable, que cómo era posible que los ciclistas y la gente que anduviera, y que entonces iba a crear un carril especial para los que anduvieran en bicicleta por todo Managua y que no tuvieran problemas de vía. ¿Verdad? Creo que le llamaban la ciclovía. ¿Verdad? Después, porque con la imaginación que tienen, ¿verdad? Y la facilidad para mentir, después cuando no habían ampliado la carretera Masaya y eran unos tráficos enormes, ya resolvimos el problema. Va un tren que va a ir desde Managua a Granada y que entonces a la gente no va a necesitar usar carro y que el tren va a ser pijudo y ya está. ¿Qué clase de imaginación? Y lo que pasa es que parece que se le desarrolla la imaginación como loco cuando entramos en año electoral, ¿verdad? Así que para aquellos, los sapos que ven el programa, porque además los obligan y hasta algunos les pagan 200 pesos para que se pongan a tirar y hablar en los chats. Hombre, pregúntele a Ortega y a la Rosario Murillo a dónde están todos esos proyectos, ¿verdad? Porque ya no digamos las otras mentiras, ¿verdad? Por ejemplo, el meteoro que cayó por el aeropuerto, que iban a venir la gente de la NASA, porque esto era algo increíble lo que había sucedido y que cayó un meteorito, ¿verdad? Hombre, si es que es increíble la capacidad para mentir, para engañar y el descaro que están. Y saco a relucir esto, y digo esto y les recuerdo a todos ustedes esto, para que sepamos que estamos en una crisis económica enorme. Cada día que pasa hay más desempleo, cada día que pasa hay más pobreza, cada día que pasa las mentiras de Ortega y ya no bastan ni siquiera para engañar a sus propios seguidores, y que mientras Daniel Ortega esté en el poder, ninguno de estos problemas económicos que estamos teniendo ahorita no solo no se van a resolver, van a ser peores. Entonces estemos claros que el origen de todos los problemas que tenemos en este país, institucionales, Estado de Derecho, democracia, violaciones de derechos humanos, Ortega es el culpable. Pero para aquellos que dicen, no, es que yo en política no me voy a meter, hermano, porque de eso no como. Y bueno, tu comida y tu trabajo, si no lo has perdido todavía, y sos de los que tienen suerte que no lo has perdido, lo vas a perder si Ortega sigue en el poder. Esa es una verdad, esa es una realidad. Y como dice el Gatijerino, a eso le puede poner sello, póngale sello, como dice el Gatijerino. Entonces digo esto porque este 2021 es un año trascendental. Es un año que es un año electoral. El 7 de noviembre de 2021 van a haber elecciones. La pregunta es si van a ser elecciones con credibilidad o va a ser una farsa. Y para que haya elecciones con credibilidad, todos los nicaragüenses debemos de involucrarnos. Y también, pero al mismo tiempo hablar, desde mi punto de vista, con la verdad. Y ya decirle al pueblo la verdad. Y la verdad es que aquí no va a haber una gran unidad de cúpula. Nunca ha habido. Aquí van a haber 1, 2 o 3 bloques probablemente. Y lo que se tiene que ver uno de esos bloques tiene que ganar la simpatía y el respaldo del pueblo de Nicaragua. Siempre ha sido así. Y que ahorita haya muchos precandidatos y que sean lanzados, también no tiene nada de malo.
Cuando doña Violeta, cuando la UNO, se formó la UNO, me decía alguien que fue parte de eso, creo que habían, al principio, cuando se formó la UNO, 9 precandidatos. Eran 14 organizaciones y 9 precandidatos. Y al final quedó doña Violeta. Y ganó doña Violeta. Pero aparte de la candidatura de doña Violeta, hubieron 4 o 5 candidaturas más. 5 o 4 candidatos más. Entonces no es necesario. Con Alemán hubieron 24 candidatos. Y la gente se fue, que engañaba por creyendo que Alemán era el gran arrecho anti-sandinista y todo lo demás. Y dijeron, bueno, aunque sea ladrón, porque todo el mundo sabía que era corrupto, digo, pero por lo menos este va a poner a raya a los sandinistas, porque acordémonos que en los 7 años de gobierno de doña Violeta, los sandinistas quemaron la alcaldía en 2 o 3 ocasiones, las turbas, los parrales Vallejos, las tomas de todo, las universidades, etcétera, etcétera. Entonces decía Alemán, yo los voy a poner a raya todos ellos, decía. Y esa pared del Carmen la voy a ir a quitar con el tractor de la alcaldía, decía. Porque también, si falacia y mentiroso hay de los dos lados. Pero la gente se lo creyó y votó. En el 2001 hubieron 3, 4 candidatos. Y la gente votó por 2, don Enrique Ortega. En el 2006, que es cuando ha sido la más peleada, tampoco ganó Ortega. Aquí tengo el video y aquí adelante lo dijo Eliseo Núñez en este programa hace tiempo, que en el 2006 hubo una negociación. Hubo una negociación que fue él participó en esa negociación, él, Mauricio Montealegre y Adolfo Argüello, y negociaron con Ortega, que le daban que reconocían la triunfo de Ortega y que a él le dieran el segundo lugar, y entonces Ortega metió a Alemán, y entonces ya hubieron una negociación a 3 bandas, y ahí es donde ocurrió el milagro en este país de que hubo voto cruzado, porque más gente votó por Montealegre para diputados y más gente votó para los diputados del PLC. Única vez en la historia que ha habido voto cruzado en este país eficiente. Pero son los milagros que han sucedido. Entonces ni ahí ganó Ortega. Entonces ahora el gran reto que hay y que tienen esta nueva bloque que se formó ayer es tratar de aglutinar a la mayor cantidad de gente y organizaciones y ver si consiguen el respaldo de la población de Nicaragua. Porque hasta el momento ninguna organización ha sido motivada por el pueblo de Nicaragua. ¿Lo irá a lograr? Yo espero que sí, ojalá que sí, porque sé que la coalición no lo va a hacer si se está desbaratando. Eso es ya cuestión de tiempos. Vimos declaraciones, aquí tengo las declaraciones de Trinchera en la noticia, donde sale declarando Kenia Gutiérrez y Freddy Navas, 2 miembros del Consejo Político, el movimiento campesino, de la parte que controla Medardo Mairena, donde habla que dice que él no ve al movimiento campesino yendo a una elección electoral con la UNAF sandinista, usando la palabra de ellos. Entonces ese bloque, la coalición, ahí va a quedar en pedacitos. Vamos a ver el reto de C por L y la Alianza Cívica de ver si logran construir y hablarle con la verdad al pueblo de Nicaragua y atraerlos. Porque también es muy importante que le digan al pueblo de Nicaragua las realidades y las verdades. Aquí no necesitas, y nunca se ha necesitado, del sandinismo, del sandinismo que quiere un sandinismo sin Ortega para derrotar a Ortega. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha necesitado y no lo necesitas. Pero además debemos de aprender de la historia que necesitas llevar, y sobre todo en este momento, para tratar de reconstruir todo lo que Ortega volvió a destruir en este país, en la institucionalidad, en el Estado de Derecho y todo lo demás. Necesitas gente que tenga la misma pensamiento, los mismos objetivos, los mismos ideales. Porque no podemos volver a cometer los mismos errores. Doña Violeta, por ejemplo, en esa unidad de la UNO, 14 partidos políticos, hasta el Partido Comunista iba con ella.
No había tomado ni siquiera posesión doña Violeta, cuando ya se había formado 4 bancadas de la 1. 4 bancadas. Tuvo que negociar más doña Violeta con las bancadas, con los diputados que ella llevó, que con el mismo Frente Sandinista, para poder pasar las leyes en la Asamblea Nacional. Ya no digamos la experiencia que tuvo el PLI con el MRS, que llevó 5 diputados del MRS, y el día de la juramentación 3 de ellos se pasaron al frente. 3. El ex MRS, porque ahora se van a llamar Unámonos o Venzámonos o Renovémonos, yo no sé cómo se van a llamar, pues. Y ahora dice que ya no son sandinistas porque le da vergüenza decir que son sandinistas. Ahora son socialdemócratas. Entonces, va a llevar a esa gente. Va a llevar a la gente que va a luchar a favor del aborto. Porque ahí están el documento que están. Y lo pueden buscar en la página de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la propuesta de gobierno y técnica que le hicieron los asesores y elaboraron los asesores para la coalición, y que están ahí en la página de la Fundación de Violeta Barrios de Chamorro. Y en uno de sus puntos dice uno de los objetivos: reactivar y luchar para recuperar el aborto en Nicaragua. Entonces va a llevar a la Asamblea a gente que no cree en el derecho a la vida. Con esa verdad y con esa realidad y con esa transparencia deben de hablarle los que quieren ser presidente de este país y los que están dirigiendo la oposición a este país, y que la gente coja. No crean que este pueblo es bruto, no crean que este pueblo es ignorante, no crean que a este pueblo no se le puede hablar con la claridad y la transparencia que se merece. Ese es el gran reto que tenemos de ahora en adelante. Y obligar a Ortega, o terminar de obligar a Ortega, que tiene que haber reformas electorales, por lo menos básicas, para que el pueblo de Nicaragua pueda, a través del voto, demostrar lo que quiere. Y para terminar mi comentario rápido, los números no engañan para aquellos que les gustan los números. Los sondeos y las cosas dicen que y ahí lo tuvimos aquí Arturo Cruz hace un par de días, ayer fue que tuvimos a Arturo Cruz, que fue el que la teoría de piso y techo, que el techo del Frente Sandinista no es mayor de un 25%. Entonces, de cada 100 nicaragüenses que vayan a votar, pongámosle que voten 25 por Ortega, démosle el máximo el techo, quedan 75 votos. Si uno de estos bloques, y si el bloque de la Alianza Cívica con Ciudadanos por la Libertad, porque la coalición, en mi opinión personal, yo no creo en ello. Entonces vamos a ver si el C por L y la Alianza Cívica logran que en este bloque, 7 de bloques, logra que 40 de esos 75 votos que queden simpaticen con ellos y los respalden. Se le gana a Ortega. Y se le gana por amplio margen. Entonces no es necesario esa gran unidad de cúpula que hablan, y que si no hay unidad, Ortega va a ganar, y que entonces se está prestando. Eso es falso. Y el pueblo lo sabe, y el campesinado lo sabe. Y ahora que estoy en Radio Corporación he podido platicar y oír los puntos de vista de los diferentes lugares en el sector rural. Y todo lo que yo he creído y aprendido cuando estuve recorriendo Nicaragua se está reconfirmando. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el licenciado Juan Sebastián Chamorro, exdirector ejecutivo y miembro de la Alianza Cívica. Ya volvemos. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí! Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua,
Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Estamos de regreso. Estaba platicando ahora en el corte antes que ya está con nuestros otros. Y la locura de, ¿verdad?, que ahora le agarró a Daniel Ortega de hablar de Rubén Darío y los poemas de Rubén Darío y todo lo demás. Y viendo el reprise del video de la discurso o toda la locura que dio al puerto de Daniel Ortega. Hombre, no sé si ustedes se fijaron la cara de arrechura que tenía Rosario Murillo. Tenía siempre, por lo general ella siempre está dando órdenes de aquí para allá, y tenía una cara de arrecha. Me imagino que ya sabe la realidad de lo que está pasando. Pero además, yo creo que también le está entrando la frustración, porque todo el mundo sabe que ella quiere ser candidata a presidente de la República. Siempre ha querido ser. Y ahí, de repente ahora, aparece Félix Maradiaga, aparece Juan Sebastián Chamorro, aparece Miguel Mora. Si hasta Milton Arce de la isla de Ometepe aparece como candidato. Y entonces decía, del poema de Rubén Darío, que decía: la princesa está triste en su silla de oro. ¿Será eso lo que le estará pasando a la Rosario Murillo? Y está tan arrecha de decir, si están apareciendo candidatos y este jodido que no sabe ni leer al lado mío, va a ser candidato de nuevo. Pero, por eso es que digo, y lo mantengo, que cada día que pasa este pueblo, todos nosotros, cada día lo tenemos más loco a esta dictadura, porque aparte de estar arrinconados, están frustrados, y solo alguien que está frustrado hace todas las locuras que ellos están haciendo y todas las leyes represivas. Eso es por miedo, porque saben que están acorralados y que este 2021 te fuiste pan y vino si actuamos con inteligencia, valor y coraje que siempre nos ha caracterizado. Juan Sebastián Chamorro, bienvenido al programa. Gracias por tener la paciencia de oír mi comentario y que me extendí un poco más de lo normal. Te pido disculpas. No, tranquilo, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar contigo. Y sí, efectivamente estaba gozando mucho de tu comentario de el decrépito y patético presidente o dictador, mejor dicho, hago la corrección, dictador. Ese espectáculo que hizo realmente fue lamentable. Y sabes que una cosa creo que le he dado en el punto. El día siguiente empezó la vicedictadora a atacar precisamente, y lo hizo contra mi familia, hizo una respuesta muy exquisita, creo, cristiana, defendiendo la historia de la familia Chamorro, y yo creo que eso es respuesta, Jaime, de que estamos bien, porque estamos haciendo una narrativa que le está haciendo a ellos responder a lo que la oposición está haciendo. Entonces yo creo de que y comparto con vos, de que están desesperados, están muy incómodos de que nosotros estemos hablando de un proceso electoral, de que hay que ir a votar, de que el voto es la forma de cómo acabar con las dictaduras. Y si vos te fijas en las palabras de Ortega, minimizó el tema de las elecciones. Primero dijo de que no iban a haber que el Consejo Supremo iba a convocar para mayo, creo que dijo, y haciéndose como medio loco, pues como que si nadie sabe que él es el que controla el Consejo Supremo Electoral, y después mandando llamar a diálogo nacional después de las elecciones. O sea, quiso prácticamente minimizar el tema de las elecciones. Eso quiere decir que le tienen miedo a un proceso electoral, y yo creo, y insisto mucho en este punto, que tenemos que abanderarnos de un proceso que, con todas las dificultades que existen, se puede hacer y se debe hacer y se va a hacer la batalla para sacarlo, porque esta es la forma, la oportunidad que tenemos, y no hay que dejarle que la dictadura se la robe, ¿no? Sebastián, vos tuviste te renunciaste ya a partir de esta semana a tu cargo como director ejecutivo para dedicarte más de lleno a la política, dijiste en tu carta, en tu comunicación, y para buscar una unidad más amplia. Ayer ya oficializó
su alianza, o dio a conocer o concretizó, no sé cuál es la palabra correcta, la Alianza Cívica y C por L. Vos también dijiste en unas declaraciones que vos creías que el vehículo más indicado para ir a un proceso electoral era C por L. En esta semana que ya estás, se has estado sin tus responsabilidades como director ejecutivo, y después de ver el lanzamiento de la conferencia de prensa del día de ayer, ¿cuáles son tus puntos de vista y tu perspectiva de alrededor de lo que sucedió ayer y lo que viene después? Bueno, antes que nada, aclarar y puntualizar de que mi renuncia se debe, yo sé que estuviste en varios programas hablando sobre el tema, Jaime, se debe a que precisamente los estatutos de la Alianza Cívica en su artículo 15 limitan el trabajo del director ejecutivo de la Alianza Cívica y que no puede, por posible, un potencial conflicto de interés, hacer proselitismo político. Entonces, bajo esta limitante, ya había tomado la decisión de retirarme del cargo para precisamente no tener ningún tipo de malentendidos en las relaciones que puedan haber entre la institución Alianza Cívica y las demás organizaciones políticas, porque efectivamente, como lo expresé en mi renuncia, tengo aspiraciones políticas de dedicarme a la política como una profesión que considero que es noble, que es muy importante para el servicio público. Tengo vocación de servicio, como yo sé que vos lo tenés también, y yo creo que hay que hablar francamente a la gente, decirle por qué uno toma las decisiones. Entonces, efectivamente, es un retiro de la dirección ejecutiva, no de la alianza, pero con el compromiso de seguir trabajando por la unificación de la mayoría de las fuerzas opositoras de Nicaragua. Y eso es lo que he estado tratando de hacer, lo que voy a hacer de ahora en adelante. Y cuando se dé esta plataforma unificadora, una plataforma unificadora que acuerpe a la mayoría, a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas opositoras, espero que exista un proceso competitivo, participativo, para que uno pueda postularse a un cargo de elección popular. Eso fue lo que expliqué ahorita, perdón, te quite de la pregunta que te había hecho, pero ahorita que mencionaste esto, y tu comentario inicial y el exabrupto de frustración que tuvo la primera dama el día martes alrededor de la familia Chamorro, da la coincidencia que el mismo día, lunes, Cristiana Chamorro renunció a la presidencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los expertos dicen que eso es que en caso de que existan las condiciones, probablemente ella lo más probable es que se lance también a buscar la candidatura de la presidencia de la República. Además, desde antes de Navidad se había dicho que ella se había reunido y que se lo había informado a su familia. Este posible lanzamiento de Cristiana Chamorro y Juan Sebastián Chamorro, en primer lugar, ¿cómo lo ve la familia? ¿Verdad? Pero, ¿cómo lo ve la familia Chamorro? ¿Verdad? ¿A quién irá a respaldar la familia Chamorro? Están divididos, una parte va a respaldar a Juan Sebastián, una parte va a respaldar a la Cristiana. Familiarmente, ¿cómo van a resolver ese problema primero? Y después vos te ves en una primaria compitiendo con Cristiana. Bueno, en primer lugar, la familia Chamorro es lo suficientemente grande como para hacer una predicción de cómo irían las votaciones, Jaime. Hay bastantes chamorros en el país. Yo tengo una gran admiración por la prima. Por Antonio también tenía una relación bien estrecha. Creo que ella sería una líder muy importante para el país. Así que realmente yo no veo que esto sea necesariamente un tema familiar, sino las cualidades que ella tiene, como la tienen también otros líderes políticos. Y lo más importante acá, Jaime, es que se ha quitado este mito de que el tema de las candidaturas es algo malo. Y eso fue lo que yo traté de explicar en mi renuncia, porque obviamente no era el lanzamiento formal de ninguna candidatura, pero sí hice el tema de que es importante de que los políticos hablemos con franqueza a la gente, y si uno tiene aspiraciones lo digamos, y ese cuento de que no, que cuando me lo pidan, que si uno quiere servir y ser servidor público y quiere someterse a la voluntad popular, que es lo que yo visualizo, y aquí no solamente incluyo a Cristiana, sino a otros líderes políticos, que nos sometamos a un proceso de consulta, de especies de primaria,
de encuesta para que efectivamente el candidato que salga, y esto yo lo vengo diciendo desde hace 3 meses, que uno de los 6 puntos que resalté era que había que ir en una casilla única. Obviamente van a haber ahí unos protopartidos y unos colaboracionistas, etcétera, que se escoja un candidato único, que los que no queden apoyando el candidato único, que no queden como candidato o candidata única, apoyen a este candidato o candidata, y que también se haga un proceso similar para la selección de diputados. Yo creo que esto sería un enorme avance en la cultura política nicaragüense y le estaríamos dando un golpe rotundo a la dictadura, mostrando un talante de democracia interna de parte de la oposición. Entonces, lo que yo visualizo, Jaime, más que si va a haber una votación familiar o que si va a haber una división, que no creo que debería de haber, lo que debe de haber precisamente es que la gente conozca de qué están hechos las personas que se están postulando, cuáles son sus pensamientos, cuál es su ideología, cómo piensan, cuáles son sus ideas, porque eso es lo que ocurre en toda democracia del mundo, y que el político se someta a... ¿Vos te considerás mejor candidato que Cristiana? Yo creo de que esa pregunta, digamos, es una pregunta que tiene muchos matices, porque yo soy economista, ella es una comunicadora. Yo no creo que exista un candidato mejor que otro. Yo creo de que simplemente hay perfiles diferentes, con preparaciones diferentes, y que precisamente para un cargo que es de mucha responsabilidad, para una transición que se viene, porque la dictadura va a acabar, se necesita de muchas cualidades, y es bien importante de que estas cualidades se conozcan. La cualidad de poder llevar, como lo hizo precisamente doña Violeta, en un proceso complicado de transición, se requiere, digamos, de las destrezas y habilidades de una persona que sepa manejar esta transición. Creo que sería muy simplista decir yo soy mejor que alguien, o alguien es mejor De otra que... manera, está más calificado vos que Cristiana para ocupar el puesto de la presidencia. No te podría decir eso. Yo creo que tengo yo unas calificaciones muy No es específicas. joder, pero si vos estás buscando el voto, Juan Sebastián, y yo creo que aquí donde ya, pues, estoy claro que no, me imagino que necesitas ser diplomático, pero a la hora de la piedra poma, si vos te querés aspirar a ser a la presidencia, vos tenés que en algún momento dado decir yo soy mejor que los otros, porque para que la gente vote por vos es porque vos estás mejor calificado o sos mejor que los otros, pero si vos decís si el otro está bueno y yo estoy bueno también, entonces ¿por qué van a la gente a votar por vos y no por el otro? No, lo que no creo que hay que decir en este momento que uno es mejor que el otro. Te puedo decir de mis calificaciones. Yo tengo una maestría en economía, tengo un doctorado en econometría con especialización en estadística, he sido viceministro de Hacienda y Crédito Público, he sido secretario técnico de la presidencia, he sido director de inversiones públicas, estuve en un cargo parecido al tuyo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, precisamente muy cerca de donde vos trabajabas, allá hace varios años. Fui director de la cuenta Reto del Milenio y fui director del principal centro de pensamiento económico de Nicaragua. Esa es básicamente mi historia laboral, y ahora estoy terminando la dirección ejecutiva de la Alianza. Yo creo que lo que importa es que la gente conozca las cualidades y vea y valore si efectivamente esas cualidades se comparan con otra persona, pues, pero no viene con mi personalidad la arrogancia de decir yo soy más búfalo que este o que el otro. Ahí está mi historia. Manejé $175 millones, hice 3 carreteras, apoyé a miles de productores agropecuarios en el occidente del país, más de 50,000 títulos de propiedad, y bueno, ahí está el legado. Yo creo que esas son las discusiones que hay que tener, cuáles son los antecedentes. Vos lo ves como arrogancia, pero a la hora de pedir el voto, le vas a pedir que vote por vos, no por el otro candidato. Entonces, la gente con la que yo he platicado, y no ahorita, pues, en esta última semana, porque los nombres de especulaciones, quién podría ser y quién no podría ser, han dicho que pues te han reconocido tus calidades técnicas, pongámosle de esta manera. Pero lo que tienen dudas, ¿verdad?, si respaldar o no respaldar tu candidatura, es si tenés la madurez política necesaria para gobernar este país, tomando en cuenta lo que viene cuando se derrote a Ortega, ¿verdad? Entonces dice, ¿tendrá la madurez política Juan Sebastián
para poder gobernar Nicaragua en las condiciones en que el próximo presidente va a tener que gobernar. Entonces, a esos que tienen esa duda y que la manifestaron, pues, ¿qué le contestamos? Que la madurez no se debe de medir en tiempo, sino en experiencia, porque es cierto, no voy a dejar de por un lado que soy bastante nuevo en la política. Yo antes de abril del 18 no tenía actividad política, así que en términos de tiempo, calendario, podría haber un punto ahí, pero la verdad es de que a veces a la fruta le tenés que echar carburo para madurarlo más rápido, y toda esta crisis que ha pasado, o sea, yo pasé de ser un técnico, como bien has dicho, a ser un político que he sufrido fuertemente la represión de la dictadura, y he estado en procesos muy complejos en los últimos casi 3 años. Aquí he sufrido golpes de la policía, asedio. La policía está en este momento limitando mi capacidad de movilización, confiscación de 7 propiedades, una multa de 9.7 millones de córdobas, insultos de todo tipo. La señora esta me ha insultado en varias ocasiones, de tal manera de que si lo vemos en términos de tiempo, podría ser poco tiempo, pero la experiencia ganada es bastante intensa, Jaime, y yo creo que precisamente el mismo hecho de ser relativamente nuevo en esto de la política también me ayuda a tener una visión un poco diferente. No tengo, digamos, y eso sí lo quiero decir, no tengo esas lecciones aprendidas de la vieja política tradicional. Tengo una forma distinta de ver la política, el servicio público. Me ha chocado encontrar a algunos políticos viejos y la forma de trabajar, particularmente esa manía que tienen algunos políticos de pensar de que atacando al otro gano yo. Yo realmente con eso no lo comparto. O sea, me considero más una persona de consenso y tratar de encontrar, juntar piezas, catalizar puntos de vista. Entonces, cada quien tiene su propia experiencia y sus propias cualidades, Jaime. Veamos ahorita, porque para que todo esto pueda tratar de, pues, si en un momento dado pues, se pueda competir para que pueda ser candidato o competir con los demás que tienen aspiraciones a ser candidatos, se necesita crear las condiciones para que haya y obligar a Ortega. Y la gran pregunta es, ¿qué puede hacer o qué se debe hacer de aquí a febrero, que supuestamente comienzan las negociaciones, y durante estén las negociaciones, para que Ortega termine de entender que tiene que dar por lo menos las condiciones básicas? Que ahora que ya no tener el sombrero de director ejecutivo de Alianza Cívica y podamos poder hablar con más libertad, dar tu opinión personal al respecto, ¿verdad? Y como persona que quiere ser presidente de este país y tener que querer liderar este país, ¿cómo se debe, qué debe de hacer el pueblo y qué debe de hacer ustedes, las organizaciones, ¿verdad? Y el pueblo en general para lograr esto? Bueno, desde un punto de vista político, hacer toda la presión necesaria, y creo que en el tema de las reformas electorales hay un buen ejemplo de unidad, Jaime. Esto sí lo quiero resaltar porque se hace mucho énfasis en todo lo que nos hemos peleado y los desencuentros, pero en el tema de reformas electorales ha habido consenso. El grupo promotor de reformas electorales ha hecho un excelente trabajo y ha logrado juntar a los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido o que tuvimos en el 2020, que espero se puedan superar. Encontramos un punto común fértil de discusión que tenía que ver con las reformas electorales, muy cercanas a lo que aprobó la Asamblea General de la OEA en octubre del año pasado, precisamente porque se le presentó a la OEA un conjunto de acciones que son los estándares internacionales. Yo no lo llamaría básico, sino que son los estándares internacionales para la celebración de comicios libres, transparentes, observados, seguros y transparentes, que el tema del padrón electoral, la observación irrestricta nacional e internacional, la transmisión de datos en tiempo real, la reforma a la estructura del Consejo Supremo Electoral, comenzando con los magistrados. Todos estos son puntos en común que las distintas fuerzas políticas tenemos, ¿verdad? Y esto lo vas a ver más en las próximas semanas con una
un esfuerzo comunicacional de que todas las organizaciones debemos de concentrarnos en esto porque se viene mayo y es una fecha muy importante. Ahora, tu pregunta también estaba relacionada a qué es lo que debe hacer la gente y el pueblo. Yo creo mucho en la lucha cívica y pacífica y existen formas seguras de ejercer presión. En eso yo creo de que hay que trabajar porque la dictadura le teme mucho a este tipo de cosas. La operación Preso 198, que fue poner calcomanías en todos los municipios, 132 municipios del país, fue un rotundo éxito, no solamente de coordinación, sino que también le pegó duro a la dictadura y eso, dicho sea de paso, llevó a un recrudecimiento de la represión. Varias personas de la Alianza cayeron presas producto de eso, después fueron liberados. Entonces, acciones de este tipo, si no hacemos acciones de este tipo en las ciudades, en las distintas localidades, la dictadura no le vamos a volver loco, como decís vos, ¿verdad? Y tratar de ejercer este tipo de presión. Y desde el punto de vista de las organizaciones políticas, seguir trabajando en lo que se decía en el comunicado de la Alianza Cívica con Ciudadanos, que quedó lamentablemente un poco perdido, que tiene que ver con la conformación de una alianza amplia e incluyente. Eso es un tema que creo que es muy, muy importante porque esta debe ser la base de la construcción de un gobierno democrático hacia futuro. Pero vos sos uno de los representantes del sector privado en la Alianza Cívica. Si no me equivoco, son 5, ¿verdad? Cinco representantes, vos sos uno de los 5 representantes. En estas discusiones que han tenido dentro de la Alianza Cívica, ¿qué está dispuesto a hacer el sector privado? Hablaste de lo que deben de hacer las organizaciones, hablaste de lo que debe hacer el pueblo, hablaste de lo que deben hacer los partidos políticos. ¿Qué está dispuesto a hacer el sector privado para ayudar en esta lucha? El sector privado tiene una gran amplitud, Jaime. Estamos hablando de empresarios grandes, de empresarios medianos, empresarios pequeños y microempresarios. Yo creo de que yo sé que me estás preguntando sobre los grandes empresarios, pero sí es importante decirte que el sector privado es importantísimo en toda su dimensión y cualquier organización política que tiene representación del sector privado tiene que ser vista de una manera positiva, porque yo como economista te digo de que el sector privado es el motor de toda economía y es el motor del desarrollo. Ahora, con relación al gran empresariado, yo creo de que se ha hablado mucho mito sobre potenciales diálogos, y yo creo que Ortega cometió un gravísimo error el día de la declamación al decir de que se iba a sentar después del proceso de las elecciones, dando a entender de que no hay diálogo ahorita en este mismo momento. Digo que fue un error porque desde tu punto de vista político para Ortega le salía más conveniente dejar la duda de que se están hablando las cosas, pero él ya las tiró hasta después de quererse robar las elecciones. Yo creo de que hay una ruptura entre el sector privado y el gobierno y la dictadura de Ortega. A partir de abril las cosas no van a regresar a su cauce, y el sector privado puede jugar un papel, como lo juega en todos los procesos políticos del mundo, un papel fundamental, ¿verdad? Con el tema de la movilización de recursos, con el tema de la movilización de su personal, de sus empleados y el músculo que tiene el sector privado. Entonces yo creo que en esta lucha tenemos que pensar desde el empresario rico hasta el campesino de maíz y frijoles, que todos juntos puedan hacer una diferencia, así como lo veo. Lo que tienen una enorme deuda con el pueblo de Nicaragua es el empresariado grande en este país, ¿verdad? Que por muchos años, 11 años, básicamente 11 años o 10 años, fueron socios de Ortega en el poder, ¿verdad? Entonces tienen una enorme deuda, y te digo esto porque vos ves al periodismo independiente, básicamente no tiene el apoyo del sector empresarial, ¿verdad? Me parece mentira, el periodismo independiente, si no ha sido por la diáspora o apoyo de organizaciones internacionales, no estaría muerto en este país. Muchos de ellos estamos en condiciones totalmente deplorables, pongámosle en ese sentido. Entonces, por otro lado, estarán dispuestos a financiar y apoyar a los partidos políticos de la oposición. Ese es otro cuestionamiento, esa es otra duda que hay.
Y en tercer lugar, por ejemplo, supongamos que estamos llegando a febrero, como digo Wilfredo Navarro, comienzan las negociaciones en febrero, marzo, estamos llegando a abril y es un show lo que se está dando. Y entonces hay que terminar, para que la reforma empiece a entrar, sea viable, muchas de las cosas como la limpieza del padrón electoral debe darse con suficiente tiempo. Entonces hay que ponerle algún tipo de presión fuerte a Ortega. Y no es con y sin menospreciar el enorme esfuerzo y riesgo que hicieron en esa campaña que que dijiste de la calcomanía y la pista a nivel de todo el país. Con eso no vas a obligar a Ortega, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿está dispuesto en un momento dado, como tuvo el empresariado dispuesto en el 77, en el 79, de irse a un paro y obligar a Ortega a tener que dar reformas, condiciones para que haya elecciones básicas, condiciones básicas en este país? ¿Han discutido eso ustedes como Alianza Cívica y como representantes del sector privado con el sector privado? Bueno, varias partes de tu pregunta, ¿verdad? Para irla viendo. En primer lugar, la ley de agentes extranjeros de financiamiento tiene el objetivo precisamente de la dictadura, como lo hizo Putin en Rusia, de tratar de eliminar el flujo de recursos económicos a agrupaciones políticas. Ese es el interés de Ortega, ¿no? Y poner estas leyes en contra de las supuestas inhibiciones que tiene pensado, los crímenes contra la soberanía y toda esa locura de la que siempre hablan. Entonces, ellos le tienen miedo a que efectivamente gente de recursos apoye causas políticas como ocurre en todas partes del mundo, ¿verdad? Porque básicamente si aquí no se dan, y ahora voy a la segunda parte, si aquí no se dan las condiciones, Jaime, de reformas electorales, estándares internacionales, mucha gente va a perder su capital y mucha gente va a perder su empleo. Ya lo estamos viendo, zonas francas están cerrando, 1.200 personas perdieron su empleo hace 2 semanas. Ese tipo de episodios va a seguirse dando si aquí no se dan esas condiciones. Y Ortega lo sabe perfectamente. Entonces, ahí hay una presión importante para que estas reformas electorales se den por la sobrevivencia del país. El punto es que hasta qué punto te la va a dar para que parezca que efectivamente dio reformas y no y no dio todo para que se las pueda seguir robando. Ahí es donde está el kit del asunto, Jaime. Entonces hay que presionar efectivamente para que la mayor cantidad de reformas se den para que aquí haya unos comicios independientes, transparentes. Ahora, si no se dan esas reformas, igual creo que hay que estar unidos. Porque la decisión sería entonces, bueno, no están las condiciones, ¿qué vamos a hacer el día de las elecciones? Vamos a participar y denunciar que efectivamente se dio un robo, para eso hay que estar unidos. Si hay condiciones para ganarlas, hay que ir unidos para ganarlas. Y también... Perdóname que te interrumpa solo para aclararme. Vos decís que, si no me equivoco, vos decís que aunque no haya condiciones, hay que ir para denunciarla. Eso es lo que vas a decir ahorita. Es que son tres posibilidades. Pero ok. Son 3 posibilidades, pero ok, perfecto, ok, va bien. Las 3 posibilidades son conseguir las reformas para que efectivamente las condiciones se den. Obviamente esa es la situación que aspiramos. La otra es decir, como no se dieron las condiciones, entonces no hay que ir y hay que quedarse en su casa. Esa es la segunda opción, el otro extremo. Y el extremo intermedio es, bueno, no se dan las condiciones, pero hay que participar para demostrar, papel en mano, de que efectivamente se la robaron. Para las 3 decisiones, para los 3 escenarios, tenés que tomar la decisión y ahí tenés que estar unidos. Pues ese es mi punto. Pues. Entonces, en este momento... Si no se logra la primera, que haya condiciones, ¿verdad? Y todos deseamos que se logre la primera, porque esa es la opción que el pueblo quiere, que sea cívica, la salida de esta dictadura, de la vía cívica y no con las armas, ¿verdad? Eso quedó rechazado. Si no se da la primera, ¿cuál de las dos restantes
crees vos que es la más viable? Es más que viable es que cuál es la que te sirve más políticamente, ¿verdad? Porque yo no creo que, yo soy una persona que creo que hay que lucharla en las peores condiciones. No te debes de dejar agachar la cabeza aunque las condiciones sean duras. Mira lo que nos está pasando a la familia o a los opositores, a los familiares de presos políticos, y hay que seguir dando la lucha. Entonces yo realmente me sentiría muy incómodo viendo desde mi casa por televisión cómo se roban las elecciones, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer algo si estas condiciones no se dan, pero de nuevo, todavía no estamos ahí, la decisión hay que hacerla colegiadamente. Pues te estoy dando lo que yo sentí, cómo me sentiría yo si aquí hubiera que no hubieran condiciones que no permitamos que eso ocurra, pero en caso que se dé esa situación, yo me sentiría, por mi naturaleza de luchar, por denunciar, me sentiría incómodo quedándome en mi casa y simplemente... Pero no ha contemplado que no solo hay esas tres opciones, que podría haber una cuarta opción. Y una cuarta opción es, ok, no hay condiciones, paralizamos el país. Hay que paralizar el país. Hay que cerrar el país. Hay que irte a un paro nacional total. Si vos que tenés una gran experiencia en el sector empresarial, igual que en el sector público, ¿verdad? En los dos lados, por tu carrera, y vos mismo lo acabas de decir, si aquí Ortega no da las condiciones básicas para un proceso electoral que sea reconocido internacionalmente, aquí la economía de este país se termina de destruir. Lo más probable es que los Estados Unidos le queden el recurso de suspendernos, ¿verdad?, del CAFTA, que eso terminaría de destruir la economía de este país. Entonces, si de todas maneras te van a destruir, porque voy a ir a pasar 6 meses o 7 meses para denunciar lo que todo el mundo sabe que va a suceder el 7 de noviembre, para después poner presión? Mejor pongámosla desde el principio. Pues si ya para el mayo no se sabe que aquí va a haber elecciones con condiciones básicas, hermano, a lucharla, pues. O la bebé o la derramá, ¿verdad? Y de todas maneras, ¿cuál es el dicho que tenemos los nicas? Si te quedaste mato y si te mueves te tiro, ¿verdad? Si no hacemos nada, de todas maneras nos van a matar, pues. Hablando económicamente hablando, ¿verdad? No físicamente hablando, valga la redundancia. O que desgraciadamente ya sabemos que ahí tenemos centenares de mártires en este país. Pero no debería de contemplarse, y pensando en lo que vos mismo acabas de decir, ese espíritu luchador que decimos. Entonces, ¿para qué esperar hasta en noviembre para actuar? Actuemos inmediatamente en cuanto sepamos que ya no hay manera de que haya condiciones para unas elecciones transparentes en este país. Correcto, estamos de acuerdo, o sea, porque efectivamente va a pasar de todas maneras. Es decir, una movida hacia Venezuela o hacia Cuba va a tener gravísimas consecuencias, y eso es importante que la gente lo internalice, que el pueblo nicaragüense sepa de lo que se está jugando en este momento, de que si aquí se mueve la aguja hacia Venezuela o hacia Cuba, las consecuencias van a ser gravísimas, y entonces mejor lucharla efectivamente. Ahora, que aquí viene el gran debate, porque vos decías que hay un consenso, y realmente hubo consenso en la propuesta que el Grupo Pro Reforma elaboró, donde la mayoría de todos ustedes fueron parte de esa consulta. Pero hay muchas de esas propuestas de reforma que ya no se van a cumplir ni se van a cumplir, pues no hay manera de cumplirla. Entonces, hay temas básicos. Ustedes como Alianza Cívica, y vos pues, en tu carácter personal, tan claro de cuáles son las condiciones básicas mínimas necesarias para poder competir, y en uno de los temas que vos mencionaste, por ejemplo, que todo el mundo lo toca, que es la limpieza del padrón electoral. Hay algunas organizaciones que dicen que necesita 7 meses, 8 meses, hasta un año. Iniciativa por el Cambio es de ese pensamiento. Hay otros que dicen que necesita 3, 4 meses. Hay otros que dicen que entre 3 y 5 meses máximo para hacerlo, ¿verdad? Hablando con un técnico off the record que trabaja en la OEA, me decía que para ellos está entre 3 y 5 meses. Ustedes, como Alianza Cívica, y que han tenido asesoría técnica y todo lo demás,
¿Cuánto es, según los cálculos de ustedes, lo mínimo necesario para limpiar el padrón electoral en este país? Vamos por primero la imagen amplia de las reformas que, como te decía yo, son estándares internacionales que se deben de perseguir. Dos de estos 6 elementos que mencionó la OEA tienen que ver con el padrón electoral, porque no solamente es la limpieza del padrón electoral, sino también de que este padrón electoral sea transparente, porque de nada sirve que vos tengas y saques a todos los muertos que votan tradicionalmente, o gente que viene de distintas comunidades, o gente que viene de Honduras y que vota, que hagas esa limpieza si no la das, si no la tenés como herramienta también en las elecciones. Entonces la OEA menciona el padrón electoral en 2 de las 6 reformas. Con relación al tiempo, se está quedando corto efectivamente, porque tenemos que recordar que lo que dice la OEA es de que estas reformas tienen que estar implementadas para mayo. Lo que te está queriendo decir ahí es de que ya llevamos perdido octubre, noviembre, diciembre y lo que va de enero. Ya se debía de haber avanzado en este tema del padrón electoral, que es lo más engorroso, lo más técnicamente pesado, por así decirlo, porque estás hablando de bases de datos de todo el país. Hay temas otros que son ya de voluntad política, que no requieren reformas constitucionales, como son, por ejemplo, la inclusión de personas de probidad en el Consejo Supremo Electoral. Para eso se necesita voluntad política. La reforma relacionada a la transmisión de datos de manera en tiempo real también es una cosa tecnológica que se puede hacer. La forma de resolver las discrepancias o las impugnaciones en términos apropiados también es una reforma que está sobre la mesa desde hace más de un año, Jaime. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de que se sabe qué es lo que hay que hacer, pero te encontrás con esta pared de intención de fraude de la dictadura, que es la que tenemos que votar, esa pared de fraude, de intención de fraude. Tenemos que votar y mover la discusión política para que estas reformas se den. Si estas condiciones no se dan, pues vamos a tener que tomar la decisión de ver si ir o no ir a las elecciones, Jaime. Por ejemplo, ahora que comencé de nuevo mi programa en la Radio Corporación, he tenido la oportunidad de oír llamadas telefónicas de diferentes partes del país. Muchos de los municipios largos de este país, ¿verdad? Inclusive de Occidente, gente de Somotillo, gente del municipio de Matagalpa, etcétera, me han hablado que hay mucha gente que tiene su cédula vencida o no tienen cédula. Y con la crisis económica, pues no tienen los chapulines para pagar para que le renueven la cédula. Y los sandinistas, estamos claros que le van a dar cédula gratis a sus simpatizantes. ¿Cómo piensan ustedes o cómo debería la oposición resolver el problema de todos esos opositores, de esta gente que quiere votar en caso de que sea el proceso electoral, pero no van a poder votar porque no tienen los 300 pesos? Creo que 300 pesos es para la renovación de la cédula, o ni siquiera tienen cédula, pues. Entonces, ese problema de la cedulación y la renovación de la cedulación, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa? Debería ser ese uno de los temas en estas posibles negociaciones que se van a dar en las reformas electorales. Aquí, obviamente, para quitar esa instrumentalización del Consejo Supremo Electoral, es precisamente para eso que querés tener gente de probidad en el Consejo Municipal, en el Consejo Departamental y en el Consejo Supremo Electoral, para que haga de un instrumento la cedulación y que no se le den solamente a los allegados al régimen. Ese es un tema que lo estarías abordando con ese tipo de reforma. La cedulación cuesta un poco más, Jaime, porque el plástico efectivamente te cobran los 300 pesos, pero además tenés que movilizar, tenés que hacer alguna gestión de legal también. O sea que nosotros calculamos que una emisión ya para que una persona tenga la cédula puede costar alrededor de 600 córdobas, tomando en cuenta de que está relativamente cerca del centro de cedulación. Si estamos hablando de alguien digamos en el centro, en la Guinea, tiene que ir hasta Bluefield y ahí los costos se te elevan mucho más. Entonces yo creo que en este tipo de cosas es donde juega un papel importante el sector privado. Y no solamente estoy hablando aquí del gran capital, sino estamos hablando del sector privado en los distintos municipios para que le ayuden a sus trabajadores, sus colaboradores, para que puedan efectivamente tener
tener la cédula. Y para aquellos de cuenta propia, debería efectivamente haber un programa de apoyo para que estas personas puedan tener su cédula. En las estructuras departamentales de la Alianza Cívica nos hemos topado con mucho este problema, particularmente en Matagalpa. Las oficinas del Consejo Supremo Electoral identifican claramente quién es opositor y le hacen pero y registros y retrasan el registro, quiero decir, para que estos opositores no tengan cédula. Entonces esto es ciertamente un problema bastante serio. Y en los departamentos y municipios, como por ejemplo San Pedro del Norte, allá en Chinandega, muchos casos también de gente que pasa lo contrario, les dan cédula a hondureños para que vengan a votar a Nicaragua. Entonces, lógicamente, por eso es que ahí donde viene la importancia, por ejemplo, pero en este mismo tema, por ejemplo, los partidos políticos en campaña electoral, si se logra hacer, vos sabés que necesita alrededor de un millón, alrededor de un millón y medio de dólares el día de las elecciones, ¿verdad? Que es el apoyo a los fiscales, estamos hablando de apoyo técnico, apoyo alimenticio, todo el apoyo que se necesita. Deberían los bloques, el bloque opositor, decir, bueno, vamos a editar, ¿qué? $1 millón, buscar $1 millón o $2 millones para apoyar con recursos a la gente que no tenga cédula, para poder pagar la cédula, o como decimos, una combinación de ambas cosas, aquellos empresarios que se necesitan cambio y que tengan un trabajador que no tenga la cédula o que necesita renovar su cédula, ayudarle, apoyarle, darle los chambulines para que pueda sacar su cédula. Ese tipo de solidaridad y de estrategia es la que se necesita implementar. Sí, porque el número es grande, el número de gente que no tiene cédula, donde uno va, particularmente en los departamentos de mayor pobreza, mayor aislamiento, se da bastante. Entonces, y ahí las estructuras territoriales de las agrupaciones políticas juegan un papel importante porque se identifican, ya conocen en el territorio quién es efectivamente un opositor y por qué es que le están bloqueando la emisión de la cédula. Entonces sí, definitivamente que eso es una necesidad para efectivamente limpiar el padrón electoral, y eso es un proyecto pendiente que tiene que buscarse el recurso para que se dé. Otra cosa en el escenario que podrían decir algunos que estamos adelantándonos a tiempo, pero son cosas que hay que irse preparando para una vez que logremos el proceso de reformas electorales. Por ejemplo, hay más de 100,000 exiliados nicaragüenses en Costa Rica que quieren venir a votar, que van a querer venir a votar si se dan las condiciones. Y de ahí tenés que garantizar la seguridad y apoyarlo con el transporte, pongámosle pues. O sea, derrotar a Ortega, o sea, supongamos que cuando logremos, y hay que ser positivo, cuando logremos concretizar las reformas electorales básicas, por ejemplo, de ahí apenas comienza la lucha, ¿verdad? Porque después todos los obstáculos que tenemos y lo que se hay que hacer para poder derrotar a Ortega, es enorme, pues el esfuerzo que es enorme, tanto aquí a nivel nacional como de afuera, pues traer a los exiliados que quieren venir a votar, ya no digamos el voto de los nicaragüenses en el exterior, que no creo que Ortega lo vaya a permitir ni se vaya a poder lograr en esta reforma, aunque ojalá pudiera, porque ahí contribuye a más de un tercio de la economía de este país, la diáspora nicaragüense, pero todo eso debería ser contemplado y analizado. Vos como precandidato que sos, el candidato que querés ser, y discutir ya, esto es hasta que ya cuando ya sea el plan de campaña, pero una cosa no es excluyente de la otra, pues, o sea, todo el mundo dice que ahorita la prioridad es la reforma a la ley electoral, ok, pero una cosa no te debería de excluir de la otra, ¿o estoy equivocado? No, para nada, Jaime. De hecho, hay un proyecto que arrancó hace un par de meses que trata de efectivamente concientizar a la diáspora sobre el contenido de las reformas electorales. El problema de las reformas electorales es que es un tema que lamentablemente, por ser un tema jurídico, legal, puede ser muy árido a veces, pero hay que explicarlo bien para que se entienda por qué es que la importancia de tener un padrón electoral transparente, por ejemplo, cuáles son los riesgos de no tenerlo. Y han habido avances, por suerte, ¿verdad?, en la capacitación a liderazgos en la diáspora. Particularmente en Costa Rica hay mucha gente que podría venir para las elecciones. Eso ya ha ocurrido.
ha ocurrido en el pasado, y yo lo extendería incluso más con otra idea adicional. En la diáspora vos tenés gente que viene de todas partes de Nicaragua, y entonces puedes tener gente que sea de Villanueva, de Villa El Carmen, de Bluefield, de Huaspán, etcétera, y vos los podés, como estás en Costa Rica, por ejemplo, los podés concentrar y darles una cierta capacitación para que actúen de fiscales, y entrando a Nicaragua efectivamente vayan y puedan ser acreditados como fiscales, porque ese es un tema también que no lo hemos tocado, Jaime, la capacitación de los fiscales para el día de las elecciones. Y ahí tenemos que echarle la vaca a todas las organizaciones políticas, porque son muchos fiscales los que se requieren. Entonces ahí se puede hacer ese papel también, no solamente que vengan a votar, y que más bien participen en el proceso mismo. Yo sé que esto incluye costos de movilización, y para algunas personas no lo van a poder hacer, pero definitivamente que hay que apuntar a esto. Y obviamente el voto en el exterior. Obviamente esto es un tema de voluntad política que tenemos que presionarlo también, pero que efectivamente, como vos has dicho, no requiere de una reforma legal, simplemente hacer la logística, pero la dictadura pues no ha mostrado nunca un interés en hacerlo, y eso hay que lucharlo, ¿no? Cuando la Alianza Cívica se separó de la coalición, vos dijiste en tus declaraciones que una de las razones es que en la coalición no estaban todos los que debían de estar, y que habían unos ahí que no tampoco debían de estar ahí. Decía, no están todos los que deben de estar, y algunos de los que están no deberían de estar. Algo así fue lo que dijiste. Ayer, cuando en la conferencia de prensa de ese bloque dijeron, vamos a conversar con Raimundo y todo el mundo. Mucha gente entonces dijo, vamos a conversar con la coalición. Entonces, hoy en la comparecencia que hizo Kitty en el Canal 10, dijo, esa responsabilidad de hablar con ellos le corresponde a la Alianza Cívica, porque el que se quiere incorporar se va a tener que ir a incorporar a uno de los sectores que ya están en la Alianza Cívica. Vos has tenido comunicación con miembros de la coalición, es más, inclusive pues cuando estaban en la coalición, vos y Félix Maradiaga iban mucho a reunirse con embajadores y con representantes del cuerpo diplomático. ¿A quiénes de la coalición, que están en la coalición, a qué organizaciones de la coalición ve Juan Sebastián, o le gustaría a Juan Sebastián platicar con ellos para que se incorporaran a la Alianza Cívica en este nuevo bloque? Bueno, lo que estamos hablando acá es de la construcción de una plataforma amplia e incluyente. Entonces, cuando vos decís, y lo dice el comunicado de ayer, y eso es un tema que hay que resaltarlo mucho, Jaime, la construcción de una plataforma electoral amplia e incluyente. Cuando decís eso, podés llegar a situaciones problemáticas cuando ya empezás a seleccionar quién sí y quién no, porque por definición, cuando lo estás diciendo amplia e incluyente, es que querés hacer una invitación general a quien quiera participar en esto y tratar de llegar a una negociación en la que se pueda encontrar la unidad de la mayor parte de las fuerzas políticas. Así que yo más bien creo que el desafío aquí es tratar de que estemos la inmensa mayoría, que se esté incluyendo a la inmensa mayoría de las organizaciones para hacerle frente a este mal que es esta dictadura. Ya no es hora, Juan Sebastián, ya no es hora que ustedes, los aspirantes y los dirigentes políticos, ya estamos estamos a mediados de enero ya. Si no me equivoco, hoy es 14 o 15, hoy es 14. ¿Verdad? Mañana es 15, mañana es día de pago de la planilla, ni quiera Dios. ¿Verdad? Entonces, ya el tiempo está pasando. O sea, ya es hora que hablen, no, y se lo decía yo a José Dávila ayer, ya es hora que hablen con claridad y decirme, hombre, con este sí me quiero aliar, con este no me quiero aliar, pues, porque esto es más que una sociedad, como que si hiciera una sociedad, porque aquí estás buscando juntarte con aquellos que van a luchar contra un dictador, y vos te querés juntar con aquellos que les tenés confianza y con aquellos que crees que tienen los mismos principios y valores que vos tenés. No te va a ir a luchar con alguien, no te va a ir a gustar con alguien que vos crees que es corrupto, que es sinvergüenza, que es traidor, etcétera, etcétera. Pues para usar mis palabras y no las tuyas, porque yo soy
más brusco, pues, vos sos más educado que yo, pues. Yo soy mal educado, pongámosle de esa manera. Entonces ya no es hora de decir a la gente, hombre, sí, con este me quiero aliar y con el otro no, porque no creo que contribuya conmigo o no nos llevamos, lo que sea. Ya no es hora que hagan eso, hombre. Mira, yo creo de que hay que diferenciar acá en dos cosas. Uno, de que si realmente la persona o la organización es sinceramente opositora y que no va a zancudear y que no va a colaborar con el régimen. Ese debería ser el colador principal. Que piense distinto que vos, yo no lo comparto tanto, Jaime, porque al final aquí estamos frente a un dilema mucho mayor que cualquier diferencia que pueden haber sobre concepciones del mundo, ideológicas, etcétera. Y que tenemos un dictador que ha matado a 350 personas, de que ha violado los derechos constitucionales, de que no hay condiciones de ir a elecciones. Entonces, en este momento, y vos lo decías bien, en el caso de la UNO, en el 90, pero también el doctor Pedro Joaquín Chamorro en UDEL hizo exactamente lo mismo, un proyecto de unificación que incluía a Chahuitillo y a los partidos socialistas y comunistas hasta a facciones social cristianas o facciones del Partido Conservador. Entonces, cuando vos tenés un mal mayor que se llama una dictadura, y ocurrió en el 90 y ocurrió en el 78 con el ejercicio de UDEL, 77, perdón, creo yo de que tenés que tener una visión un poco más amplia de la unidad y manteniendo obviamente las diferencias, tiene que haber diferencias, pero el objetivo fundamental es... Pero también uno debe aprender de la historia. Abusamos, y lo dije yo en mi ejemplo, ok, doña Violeta se juntó 14 partidos hasta el Partido Comunista, ¿verdad? Ok, derrotó a Ortega, pero no había tomado posesión doña Violeta cuando los diputados de la UNO se dividieron en 4 o 5 bancadas. Y después doña Violeta se le hizo tremendamente difícil poder gobernar en este país. Tenía que negociar con sus propios diputados que habían acompañado en ella en la lucha, inclusive más con ellos que con la misma bancada del Frente Sandinista. Entonces, a uno tiene que aprender de la historia. Vemos, como decía, con Somoza, pues, con la lucha contra Somoza, vos bueno, estaba chavalo, pues, estabas niño en ese entonces, ¿verdad? Pero los que no estamos tan jóvenes como vos, yo me acuerdo que en un momento dado, aquí empezamos a decir, hombre, en vez de Somoza cualquier cosa, pero sacamos de este jodido. Y nos salió la Virgen, porque en vez de Somoza cualquier cosa, nos salió Daniel Ortega y sus 9 comandantes y sus otros 8 comandantes y destruyeron este país durante 10 años y fueron responsables de más de 50,000 muertos. Entonces hay que aprender de la experiencia también que hemos tenido, porque yo creo que después de tanto que ha sufrido este pueblo, no es correcto que que volvamos a cometer los mismos errores, ¿verdad? Entonces, María te la volvería de esa manera, pues. O sea, vas a llevar diputados que no creen en cómo sacar este país económicamente hablando de una manera, sino que creen de otra. Vas a llevar diputados, por ejemplo, en temas sociales que creen que van a promover el aborto y han dicho claramente en su plan de gobierno que una de sus luchas va a ser reactivar el aborto en este país y aplaudieron lo que sucedió en Argentina. No, los necesitas a ellos para poder derrotar a Ortega. Yo creo que no lo necesitas, pero ese es mi punto de vista, lo necesitas. ¿Vos crees que lo necesitas a eso para poder derrotar a Ortega? A ver, como te decía, y este tema ya lo hemos hablado varias veces, Jaime, cuando se da la ruptura de el gobierno de doña Violeta, ya después de ganadas las elecciones, si vos te fijas, fueron personas también muy cercanas al núcleo de ella precisamente, incluso algunos familiares fueron y le montaron oposición por un tema político coyuntural de aquella época. Por eso es que en los 6 puntos que yo escribí hace un poco más de 2 meses y medio decía de que lo que tenés que hacer acá es un acuerdo político donde, valga la redundancia, acordás cuál es la agenda legislativa, pero lo haces de previo, Jaime.
la agenda legislativa que debe de regir en el proceso de transición, para tocar después los temas más espinosos, los temas más complicados, en un ambiente democrático ya un poco más normalizado, donde efectivamente saliste de la dictadura. Entonces, pero específicamente lo que yo planteo acá es de que vos hablés de profundización de la democracia como agenda política legislativa fundamental, es decir, porque si se dan reformas, sabemos que deben de haber reformas electorales y reformas constitucionales de mayor profundidad, el tema de la reelección, todo el tema que tiene que ver con justicia de las víctimas, el tema de los presos políticos, que es un tema fundamental, que no puede haber un proceso de transición o de cambio democrático sin abordar el tema de los presos políticos y los familiares de los asesinados, y las políticas económicas, porque al final del día lo que necesita el pueblo nicaragüense es empleo para salir adelante. Entonces, lo que vos tenés que hacer, y eso sí fue lo que faltó en la Unión Nacional Opositora. La Unión Nacional Opositora del 90, Jaime, tuvo la gran virtud de que logró juntar gente dispersa para efectivamente hacer un bloque mayoritario. No eran todos los opositores los que estaban ahí estaba Fernando Agüero, ¿te acordás? Y otros políticos. Fue mayoritario, logró el triunfo, pero se quedó corto en una agenda básica, y por eso es que nosotros como Alianza Cívica en septiembre presentamos al país una agenda de país, de agenda para el crecimiento económico, social e institucional del país, que trata de poner las cosas fundamentales en el corto plazo que hay que hacer, atracción de las inversiones. Vemos lo mismo, ok. Vos podés llevar un plan de gobierno y decir ¿cuál es el dicho que tenemos, el dicho que hay aquí en Nicaragua, que se volvió famoso en los años 80 con los sandinistas? Firmar me hará, pagar jamás. ¿Verdad? Y entonces volvemos a lo mismo, la credibilidad de los candidatos y candidatas que llevé a la Asamblea Nacional o a la presidencia o a la vicepresidencia, porque de plan de gobierno y de propuesta económica, vos te vas a la biblioteca del Banco Central y encontrás maravillas, brother, porque aquí en este país se han hecho muchísimos planes de gobierno y proyectos y todo lo demás, excelente, a la hora de las piedras pomas que se desvían. ¿Verdad? Pues, si vas a meter a este esfuerzo a alguien que sabes que te va a apuñalear, o que es un mentiroso, o que no te va a cumplir, entonces ya... Ese es un buen punto. Entonces hagamos un ejercicio. Te vamos a hacer un ejercicio. Me acaba de ocurrir ahorita. Ok, vamos con la coalición nacional, que es el otro bloque que ya está formado, que se está despedazando, pero ya está formado. El movimiento campesino, ¿es un movimiento que le tenés confianza o no le tenés confianza? Sí le tengo confianza, creo yo de que es un movimiento que surgió de una lucha reivindicativa. Tengo personalmente un buen afecto a Medardo. Ok, entonces para el viaje, entonces el movimiento campesino sí le tenés confianza. Tiene que estar. Sí. PRD, Cerrato lidera el PRD. Necesitaba el PRD para ¿es de confianza? ¿Le tenés confianza? Aquí la pregunta es si lo vas a tener en la plataforma o no lo vas a tener. No, si lo hay, ¿te gustaría tenerlo en la plataforma de aliado tuyo para luchar contra Ortega? Te lo pongo de esta manera, me sentiría más incómodo teniéndolo fuera. La pregunta es, oye, ¿le tenés confianza o no? Jaime, es que lo que pasa es que aquí tenés que buscar la unificación y tratar de que esto no se vaya a varias bandas, Jaime. Entonces, si ¿vos crees que el PRD te puede, supongamos, vos crees que el PRD te puede hacer perder? La unificación debe ser un objetivo, y si existe la posibilidad de que te hagan, recordemos que el sandinismo es bien mañoso, ¿verdad? Es bien mañoso, y entre más opciones existan, más posibilidades hay de que efectivamente le regalen votos a una opción que decida correr solo. Jaime, no se trata simplemente de confianza o no confianza, estamos hablando frente a una dictadura bien mañosa, bien ladrona. Entonces, si logramos minimizar esos riesgos, creo que es importante, pues, es de lo que me refiero. Aquí no es un tema de que si vos tenés la confianza o no la tenés, es un tema de conveniencia política, de que efectivamente le reducís
le reducís la posibilidad de que te la roben, Jaime. Yo creo que ahí donde diferimos, tenemos la diferencia y la historia creo que está de mi lado. En este país nunca ha habido una alianza, una unidad de toda la cúpula. Aquí van a haber, y es inevitable, yo creo que es hora que ya también ustedes lo admitan y le digan al pueblo, aquí van a haber por lo menos dos bloques. ¿Verdad? El movimiento campesino, te mencioné el movimiento campesino porque yo vi declaraciones de Kenia Gutiérrez y de Freddy Nava, miembros del Consejo Político del grupo de movimiento campesino que controla Medardo, porque está el otro que controla Víctor Díaz, ahora oficialmente el movimiento campesino anticanal, donde dicen que ellos no se miran ir a un proceso electoral con la UNAF sandinista, usando las palabras de ellos, no las mías, UNAF sandinista, y yo no vi a Medardo desmintiéndolo. Entonces quiere decir que el pensamiento es por ahí, lo más probable es que el movimiento campesino ahí no se quede, en una alianza electoral no se va a quedar ahí por lo que, por ¿cómo se dice? Por la víspera se saca la chuchada esa, porque sabes que se dice el dicho. Entonces por eso te hago la pregunta, entonces por eso te hago por el PRD, pero si me vas a estar respondiendo de la misma manera con cada uno de los que te pregunta y te pregunto por Yate y me decís lo mismo, no, prefiero no tenerlo afuera y el otro, entonces mejor ya olvidémonos de ese ejercicio, pues. Entonces si es así, para que se salieron de la coalición, pues. Porque el problema que se dio en la coalición fue, Jaime, y lo dijimos siempre, una visión muy estructurada, muy burocrática. Aquí estamos hablando de un acuerdo político. Un acuerdo político, una plataforma, como lo dice el comunicado, para que exista un gobierno democrático en un futuro, implica la conformación de una alianza opositora amplia e incluyente que movilice, que inspire a los nicaragüenses. Entonces vos haces un acuerdo político basado en los pesos que tiene cada una de las organizaciones. No te tenés que estar, no tenés que tener, pues, estar en amoríos con la otra organización, pero sabes de que esa organización, como el movimiento campesino, por ejemplo, te puede movilizar mucha gente en el sector rural. Entonces, pero vos mismo, usando tus propias palabras, vos mismo dijiste, en la coalición no están todo lo que deben de estar, ok, faltaba hacer por él, por lo que firmaron ayer, pero hay gente que no debería estar tampoco. Y entonces, si no querés decir quiénes son los que no deberían de estar, como si vos no lo decís, ¿cómo lo va a saber la gente? Pero es que nosotros fuimos bien claros. El 14 de junio, la Alianza Cívica dijo de que era un problema el PLC con la Liti, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no me lo preguntaste. Ahora que si el PLC está suspendido, ese es el problema. Ya los demás no son problemas desde tu punto de vista. Tenés que ver cómo solucionar el problema. Tenés que ver cómo solucionar y no caer en el problema burocrático que es en lo que cayó la coalición nacional. Lamentablemente, tenés que hacer un acuerdo político más ligero, más basado en intereses electorales y en una distribución dependiendo de los pesos de cada una de las organizaciones. Y yo sí creo que debe de estar la Unidad Nacional Azul y Blanco, debe estar el Movimiento Campesino, debe estar Ciudadanos por la Libertad, debe estar la Alianza Cívica. Como yo interpreté hoy a Kitty Monterrey, ok, aquí está C por L, aquí está la Alianza Cívica. Todos aquellos que se quieran incorporar a este bloque tienen que incorporarse a Alianza Cívica y después platicar, y entonces platicamos Alianza Cívica, C por L. No es que aquí va a estar C por L, aquí va a estar Alianza Cívica, aquí va a estar UNAP, aquí va a estar Movimiento Campesino, o sea, volver a estar 7, 8 como estaban en la coalición. Tengo entendido que la Kitty y la Alianza Cívica no es eso lo que ustedes pretenden, ¿verdad? Entonces, si viene el Movimiento Campesino, ok, se integra al sector, me imagino, territorial, que son los que, de acuerdo a lo que, y esto ya es especulación mía, ¿verdad? Y te hago la pregunta. Viene el MRS, ok, se integra al sector político de la Alianza Cívica. Viene la UNAP, se integra al sector de sociedad civil, pongámosle, de la Alianza Cívica. Pero no es que va a venir la UNAP a tener su silla, el Movimiento Campesino a tener su silla, el otro a tener su silla. No, la silla es de la Alianza Cívica y al otro lado la silla es C por L. ¿Es eso lo que ustedes acordaron, lo que han acordado, o estoy equivocado? Mira, las razones por las cuales dejé el cargo de director ejecutivo precisamente fue para
no estar metido en este tipo de detalles y mecanismos para no contaminar, digamos, una cosa con la otra, Jaime. Así que no te puedo decir porque ni siquiera estuve, como vos sabés, en la conferencia de prensa ni en la reunión, porque ya no soy miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica. Lo que yo entiendo de que se está pensando acá es de que puedan haber dos grandes grupos, el grupo de partidos políticos y el grupo de organizaciones de la sociedad civil, que son afines entre sí. Y entonces, cuando vos hablas de una alianza opositora amplia e incluyente, estás hablando de que, bueno, si sos una organización de la sociedad civil, podrás tener más interacción con otras organizaciones de la sociedad civil, como el movimiento campesino, por ejemplo, sin necesidad de que sea absorbido una por la otra. Aquí estamos hablando de una alianza y de la construcción de una alianza electoral. Entonces, eso sí lo quiero resaltar, de que lo que se plasma en el comunicado conjunto de ayer es de que se trata de fortalecer esta idea de hacer una alianza que respete la individualidad de cada quien, las diferencias, y que de alguna manera se pueda unificar. Es un no nos engañemos, porque hay muchas diferencias entre las organizaciones, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero creo yo que este es un trabajo que tenemos que hacer como nicaragüenses, ¿no? De hacer un ejercicio. La Alianza Cívica, antes de que vos te salieras de tu cargo o renunciaras de tu cargo de director ejecutivo, ya estableció el mecanismo para la selección de candidatos, porque ayer se le preguntó a la Alianza Cívica si vos eras el candidato o el precandidato de la Alianza Cívica, y la Alianza Cívica dijo que no, que ellos no tenían precandidato, que vos era una aspiración tuya personal con toda la legitimidad y el derecho que tenés. Se le preguntó a Ceporel y el Ceporel le dijo lo mismo: nosotros no vamos a proponer candidato a la presidencia. Entonces, ¿cuál es, ustedes ya como Alianza Cívica, ya tienen un mecanismo para proponer para la escogencia de candidatos? No, la alianza no tiene en sus estatutos ningún mecanismo ni lo está contemplando, porque de hecho lo que se visualiza acá, Jaime, y por eso es que yo decía en mi carta de renuncia de que yo voy a trabajar por la unificación, y una vez logrado esa unificación, que la unificación implica un acuerdo político en cómo vas a seleccionar a los candidatos. Y yo te puedo decir de que solo pueden ser aceptables condiciones de competitividad, de inclusión de la gente, de participación, de debate, para que la gente conozca quiénes somos los que aspiramos a una postulación. Pero no estamos ahí todavía, estamos en un proceso todavía de llamamiento a la construcción de la plataforma. Si la plataforma no se construye, no va a haber mecanismo de selección de candidatos. Es decir, yo visualizo una unidad donde efectivamente se haga un acuerdo de una alianza amplia e incluyente, y que se acuerde una regla básica donde existan postulantes a distintos cargos, y no solamente obviamente a presidentes, sino también a los diputados, para que pueda haber un mecanismo primario de selección, pero dentro de la plataforma. Eso es eso lo que entiendo yo que se quiso. Ok, si se va a dar. No se trata. Ya conseguiste la nominación por ejemplo, de la Unidad Nacional, que tengo entendido que ellos sí tienen un mecanismo interno que lo están hablando, ya ese va a ser. No, la idea sería de que un mecanismo de unificación llegue a un acuerdo de cuál sería el candidato único, pero tendría que haber una unidad. Por ejemplo, la UNAP en febrero, tengo entendido que los que anunciaron, ellos van a escoger su candidato. Creo que está Félix Maradiaga y José Antonio Peraza, son los dos que están, no sé todavía si la Violeta al fin decidió o no decidió. Ya Miguel Mora es el candidato del PRD dentro de la coalición, ¿verdad? Todo el mundo dice que Medardo va a ser el precandidato, que Medardo ha dicho que todavía no ha decidido ni se ha habido propuesto, pero ellos van a tener sus 5 precandidatos, pongámosle sus 4 precandidatos, ¿verdad? Y si se da su unificación, que vos decís que crees que se pueda dar, entonces, ¿quién va a proponer a Juan Sebastián? Para que sea, o sea, Félix Maradiaga, supongamos que gana Félix Maradiaga o Peraza. Entonces Luna propone, dice, ok, mi gallo es Félix Maradiaga. Viene el PRD y dice, mi gallo es Miguel Mora.
Viene Movimiento Campesino y dice, mi gallo es Juan Sebastián, es Medardo Mairena. ¿Quién va a decir, quién va a proponer en esa mesa, mi gallo es Juan Sebastián Chamorro? ¿O va a tener que ver a alguien que diga, este es mi gallo? A ver, lo que yo aspiraría, evidentemente, es de que se haga un proceso interno de la Alianza Cívica y que efectivamente ahí haya un apoyo de parte de la Alianza Cívica, que no tiene que ser exclusivo tampoco. Pues no está escrito de que una organización solamente puede poner a un solo candidato. Pues, e incluso creo yo que debería estar abierto también a personas que no están actualmente militando en alguna organización, porque si te pones a que tenga que ser de una organización, podrías caer en el peligro de delimitar, y más bien aquí lo que querés, Jaime, es que haya competencia libre, accesible para todo el mundo, ¿no? Sin que obviamente sea una cuestión desordenada, pero yo creo que es sano de que efectivamente pueda mostrar sus aspiraciones. Ok, ¿cómo visualizás que se pueda resolver eso? Porque, ok, doña Violeta, la UNO le cogió a ella 5 meses antes de las elecciones y empezó a hacer campaña, pero doña Violeta ya tenía una enorme trayectoria y reconocimiento a nivel nacional, ¿verdad? Era la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, miembro de la Junta de Gobierno, después renunció, etcétera. Yo vi la vez pasada, hace como, en realidad fue como ya casi 4 meses, un sondeo que hizo un embajador alrededor de los nombres que se rumoraba, pues, ¿verdad? Y de todo lo que se rumoraba, y no voy a decir si tenía simpatía o no simpatía, porque eso es irrelevante para mí en ese momento, porque no había nadie está en campaña, pues. Pero sí lo que me llamó la atención es que el que menos conocido era, o el que más conocido era, ¿verdad? No sé cómo sería. Tenía un 54%, el 60% del pueblo no sabía quién era. O sea que tenía un reconocimiento de un 40 y pico por ciento de la población. Eso significa que hay mucha gente que no conoce a la mayoría de los que están ahorita nominados para ser candidatos, predominados, o que tienen intención, pues. Entonces necesitas al que vaya a quedar, por lo menos darle 5 meses para que pueda hacer campaña y levantar el voto. Entonces, si las elecciones son en noviembre, tenés octubre, septiembre, agosto, julio, junio. Tomando en cuenta que le es lo mismo que le dieron a doña Violeta, 5 meses, el candidato debería tenerlo listo en mayo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves vos o cómo crees vos que se va a poder escoger ese candidato y tenerlo listo para en mayo? Para darle más o menos el mismo tiempo que se le dio a doña Violeta, los 5 meses, supongamos, pues. Entonces, una primaria, ¿cómo organizar una primaria? ¿A dónde conseguir la plata para esa primaria? ¿Cómo evitar, por ejemplo, que era uno de los argumentos que algunos usan en contra de la primaria, cómo evitar que el Frente Sandinista vaya a escoger al candidato y va a decir, vote por Chico Pérez, pues, porque no nos conviene que Juan Sebastián gane, entonces vayan a votar por Chico Pérez. Y sale Chico Pérez, y ahí, primarias son primarias, brother. Entonces, ¿cómo evitas eso? Entonces, por eso es que todo el mundo habla de proceso, que el pueblo pueda elegir, que pueda ser transparente y todo lo demás, pero ¿cómo lo implementás? ¿Y cuál es el que podés implementar dentro de la realidad y los tiempos que estamos viviendo? Un par de cosas, Jaime. En primer lugar, imagínate vos si doña Violeta tuvo 5 meses y tenés que tomar en cuenta que era la viuda del mártir de las libertades públicas, una persona ya conocida desde la década de los 60 y 70, que fue miembro de la Junta de Gobierno en 1979 al 80. Si a ella se le dio 5 meses y con todo el conocimiento que había. Traigo esto a colación porque hay gente que dice que no, todavía no hay que hablar, perdón, de liderazgo, de candidaturas, perdón,
Y cuando efectivamente lo que te dijo el embajador es muy cierto. Daniel Ortega tiene, ¿cuánto? 50 años de estar ahí en la política y prácticamente todo el mundo lo conoce en Nicaragua. Los liderazgos nuevos, políticos, jóvenes, son relativamente desconocidos porque toma tiempo darse a conocer en la opinión pública y que la gente conozca a la persona. Entonces, esa discusión de que no hay que pensar ahorita en candidatura, hay que quitarle hay que quitarle eso y que más bien que la gente vaya viendo para luego no embarcarnos con alguien que dijimos, bueno, lo elegimos y no sabíamos cómo era, no sabíamos cómo pensaba. Entonces, ese es un argumento a favor de tener esta discusión y que por suerte creo yo que se ha puesto, Jaime, en la palestra pública la discusión de que este tema de las candidaturas hay que hablarlo con toda franqueza, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que sí ha avanzado. Sobre el mecanismo, yo creo de que efectivamente la primaria, estos tipos, y ahí si se roban las elecciones ellos mismos, en las elecciones primarias van a ser chanchadales también, y efectivamente tenemos poco tiempo. Yo creo que un esquema de encuesta, de debate, de focus group, de cosas pero que la gente participe, Jaime, que la gente sienta de que efectivamente se hizo un ejercicio y que vos lo podás auditar y que vos puedas decir, la empresa fulana de tal hizo una encuesta a no sé cuántas miles de nicaragüenses y se cuenta con certificadamente de que esto fue una encuesta que no fue invadida por ninguno, ni alguien que quiso afectar el resultado de la encuesta, evidentemente, ni que el frente se la quiso robar. Y ahí se presenta un proceso y se escoge la figura que va a enfrentar al dictador. Yo lo visualizo de una manera más ejecutiva, más rápida que una primaria, porque efectivamente la primaria cuesta un montón de plata y se te puede filtrar la gente. Y además tenés que tomar en cuenta que vas a una campaña contra el dictador y querés tener querés tener un candidato, una candidata fuerte para que vaya a hacerle frente a esta elección, que es más bien una especie de plebiscito, ¿no? Dictadura versus democracia. Entonces yo creo que es muy importante que la gente sienta que ha participado. Eso es como yo lo visualizo, el proceso participativo, Jaime. Las organizaciones deberían de ir pensando qué empresa podría hacer esos sondeos, qué empresa podría hacer esos focus group, porque también desgraciadamente la transparencia y la credibilidad de muchas de estas compañías de encuestadoras han sido dudosas, pues. Yo le encajé que son como la roconola, pues, tocan la moneda tocan la canción del que le pone la moneda, pues, y el que paga la música es el que sale bailando, ¿verdad? Y es más, pues, yo ya tengo una experiencia alrededor de eso, porque voy a contar una anécdota, pues, que de todas maneras yo creo que alguna vez la dije. Cuando yo estuve ayudando a José Rizzo, y estaba vicepresidente de la República, y estaba pensando lanzarse, le dije a Chepe, mira, yo creo que es importante contratar a una de estas empresas para que sepa qué es lo que piensa la gente de vos, qué es lo que le gusta y qué es lo que no te gusta y qué tan aceptados son. Entonces, se habla con dos de estas empresas, y se llega de acuerdo a uno de ellas. Y creo que cobraba en ese entonces, creo que era 5,000 o 5,500 por cada uno de los sondeos que hacía. Entonces se le sondeó para 3 sondeos cada 3 meses. Bam, bam, bam. Cada vez que hacía los sondeos y él estaba pagado, el más salía de la verga, loco. No, ¿verdad? Todo el mundo lo quería, era buena gente, todo usada, loco. Después de los 3 meses, bueno, ya está, ya se invirtieron 6,000 y 7,000 dólares, ya está, ya sabemos lo que queremos saber. Ya no se le siguió contratando, ya está aquí, se venció el contrato. No, al siguiente sondeo, loco, ya era el ser más odiado que había en este país. Ya era el ser más odiado que había en este país, pero una caída estrepitosa desde el 50 y pico % de aceptación al 18. Así que no, eso no es cuento, no, yo lo vi, yo lo viví, yo lo firmé, la babosada. Entonces, hasta en eso hay que ponerse de acuerdo. Así es, exactamente. Tiene que ser, y no solamente, o sea, no depender de una sola, sino puedes hacer dos empresas, pues, y que puedas comparar los resultados de cada una de ellas, pues. De varias cosas.
Así es. Así Deberías de ir, vos que tenés amistad, pues porque vos tenés amistad con Félix Maradiaga, tenés amistad con Miguel Mora, tenés amistad con Medardo, tenés amistad, pues lógicamente sos primo hermano de la Cristiana, ¿verdad? No deberías de ustedes ir platicando off the record, pues, como le quieran poner, y decir, hombre, bien, vayámonos poniendo de acuerdo, pues, en esta, cómo va a ser esta gozada para la hora en que se dé, si se da, pues no tengamos que pegar carrera a ese momento. Mira, yo creo que es importante eso que vos decís. Bueno, este tema del asedio de las patrullas, de alguna manera nos ha juntado un poco más, particularmente con Medardo y con Félix, porque compartimos información, ¿verdad? Porque obviamente estamos en la misma situación, ¿verdad? Entonces yo creo que estas cosas hay que platicarlas, pues, y encontrar mecanismos que sean creíbles. No estoy muy seguro si, digamos, los aspirantes tengan que meterse a este detalle. Creo que hay un conflicto de interés ahí que hay que vigilar, ¿verdad? Pero sí puede haber, creo yo, Jaime, una intención de colaborar. Si son los candidatos los candidatos son los que van a aprobar el mecanismo a la hora de la piedra poma, pues. Sí, no, está bien, pero creo yo que lo que debería de haber es una aceptación en carácter general de lo que estamos hablando y ya dejarle a una especie de colegio electoral, de Consejo Supremo Electoral Privado, notable. Han surgido varias ideas ahí, Jaime, de cómo hacer este mecanismo, pero esto va a ser necesario y creo yo que va a ser muy positivo, porque vamos a quitar la dinámica hacia las ideas. Yo creo que este año, particularmente este primer semestre, y es precisamente otra razón por la cual decidí también apartarme un poco del cargo, es que hay que hablar de proyectos, de nación, pero que la gente lo entienda. O sea, ¿qué significa de que exista un plan de desarrollo para el turismo en Nicaragua? ¿Cómo se puede implementar? ¿Cuáles serían los elementos de esta política? ¿Cómo serían los elementos de una política de transformación productiva agropecuaria que mejore empleo? Todo este tipo de cosas hay que debatirlas. Y yo creo de que estamos quedando cortos y hemos quedado mal como oposición nicaragüense, que nos hemos concentrado más. Que me sacó la ley. Eso va a jugar, yo creo, mi opinión personal, es que eso va a jugar un papel, un porcentaje, pero la gente se va a basar más en la confianza y en la credibilidad que vos tengas. Yo creo que la gente se va a fijar en la confianza, en la credibilidad y debería de creer en la capacidad, porque este presidente o presidenta que vayamos a elegir no es un concurso de popularidad, hermano. Es un concurso de ambas cosas. Debe de ser popular, debe de ser honesto y debe de tener la capacidad para poder resolver los problemas. Porque no es lo mismo lo que se viene encima que manejar un negocio o una finca o esa cosa. Esta babosada que viene complicada, ¿verdad? Tanto en la parte técnica, en la parte política y en la parte social, por donde la vía, si esta dictadura destruyó todo, brother. Aquí no hay nada, aquí hay que reconstruir todo. Así que, comentarios finales, Juan Sebastián. Te agradezco, Jaime, la oportunidad de estar acá en el programa. Como reiteré en mi escrito y mi renuncia el día lunes, estoy por la unidad de todas las fuerzas. Creo que es importante, hay que echarle todo el esfuerzo para que acá los demócratas nos podamos unir. Yo siento que hay unión en el fondo sobre temas fundamentales que son importantes y yo creo que eso ya es un gran avance. Creo que nos separan de repente algunas veces posiciones muy personalistas o institucionales de que va a implicar perder un poco de poder acá, tengo que ceder yo acá. Creo que hay que desprenderse por el bien de Nicaragua y por la lucha, lo terrible de esta lucha contra una dictadura que es terrible realmente, nos debe de motivar a hacer todo lo posible por unificarnos. Y cuando nos unifiquemos, la mayoría de las fuerzas opositoras encontrar un mecanismo de que vayamos efectivamente con un líder o una líder escogí un proceso participativo, competitivo, donde la gente se sienta acuerpada por esta persona como el líder que va a hacer frente a un proceso que es un proceso que no sabemos todavía en este momento cuáles van a ser las condiciones. Pinta mal, porque la dictadura no está mostrando señales de apertura ni de reforma, pero no por ello debemos nosotros de bajar la cabeza, declinar la lucha por la democracia, porque esta es una oportunidad que se nos está dando y es una oportunidad que no la debemos de desaprovechar.
para aquellos que creen de que es un error ir a unas elecciones, yo les digo, muéstrenme una mejor alternativa. Muéstrenme una mejor alternativa que un proceso electoral con todas las dificultades que puedan haber, pero para acabar con esa dictadura. Entonces, tratemos de hacer todo el esfuerzo, ¿verdad? Como nicaragüense, yo a vos también como comunicador juegan un papel fundamental. Quiero decir pues de que yo no comparto algunas expresiones que algunos colegas de la oposición han dicho, Jaime, de que algunas expresiones se han debido por provocación de los medios de comunicación. Creo que el comunicador está hecho y vos sos una persona muy, muy directa en hacer sus preguntas. Creo que tener un medio de comunicación independiente es bueno para la democracia, que cuestione al líder político. Nosotros no tenemos por qué excusar respuestas que demos, por muy buenas o malas que sea, y echarle la responsabilidad al comunicador. El comunicador tiene que hacer las preguntas incómodas. Yo quería aprovechar el programa de Jaime para también desligarme de cualquier expresión que se haya dicho con relación a los medios de comunicación, porque no va conmigo. Pues yo creo que uno es responsable de lo que dice, independientemente de cómo te lo preguntan. ¿Te referías al Twitter de Mario Arana? Sí, yo creo que fue un poco fuera de lugar. Yo vengo de una familia de periodistas y yo sé que el periodismo está hecho para hacer las preguntas incómodas, y los funcionarios públicos o los políticos tenemos que meternos a esa regla de aceptar las preguntas incómodas, y es parte de la democracia. Y el momento en que tengamos una prensa tímida, una prensa que no hace las preguntas, una prensa que no incomoda, está perdiendo la democracia también. Entonces yo creo que... Y eso ya no sería periodismo, eso sería borrego o relacionista público. Wow. Exactamente. Entonces yo, la verdad es de que quería sí poner mi posición, ahora que lo puedo hacer más abiertamente de carácter personal, porque yo creo que los periodistas deben y pueden hacer las preguntas que sean. Así que yo te agradezco, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo de que acá no es solamente la unificación de las fuerzas opositoras democráticas, sino también que inspiremos al pueblo nicaragüense, que le demos la esperanza de que aquí, con el fin de la dictadura, viene un periodo democrático, que volvemos a ser república y que vamos a generar la riqueza que está ahí en todos lados de Nicaragua y que no se ha sabido aprovechar por los malos gobernantes, por los mediocres dictadores que hemos tenido, que solo se han interesado en su propio beneficio, a mantener sometido al pueblo, y que aquí exista un proceso democrático donde efectivamente podamos de una vez por todas crecer en democracia, en prosperidad, todos los nicaragüenses, ¿verdad? Así que yo muchas gracias, y cuando querrás, ¿verdad?, podemos continuar estas conversaciones. Gracias, Juan Sebastián. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final. Mañana les digo, mañana voy a estar en la otra silla. Mañana voy a estar de invitados en el Canal 10, en el programa de la mañana, así que mañana estaré. Nos vemos también en la tarde a las 2:30 en Radio Corporación, y después a las 5 de la tarde Diálogo Independiente, todos los viernes con Javier Reyes y Sergio Marín. Nos vemos mañana, que Dios los bendiga, cuídense, y seguimos en la lucha. Que Dios los bendiga. Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él.